Seguimos con el Diario del Lunes, hablamos de economía, le hemos invitado al economista especialista Gisela Veritier. Gracias por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, la pregunta del millón, de un 2022 que le hemos padecido principalmente por la inflación. Y la pregunta del millón o la inquietud del millón será: ¿el 2023 será así? ¿Será mejor? ¿Será peor? ¿A qué nos preparamos? Bueno, el 2023 va a ser bastante más difícil que el 2022. No queremos escuchar eso, por favor. No salimos de este 2022 y el panorama es complicado. ¿Por qué? Te cuento por qué. Porque en realidad, bueno, si resumimos 2022, tuvimos este cisne negro que era no calculado, que fue la guerra entre Rusia y Ucrania, pero aún así veníamos saliendo de la pandemia y con muchos gobiernos a nivel mundial dando muchos estímulos fiscales para poder hacer que la economía pudiera salir de lo que había sido la pandemia, es decir, la economía post-pandemia. Pero todo eso repercutió en lo que vimos el año pasado, inflaciones en donde Estados Unidos, la inflación más alta en los últimos 40 años, lo mismo en Europa, en América Latina, Chile o Brasil, países que no habían tenido tasas de inflación, también tuvieron tasas de inflación para lo que ellos consideran elevados, ¿no? Argentina no fue la excepción, ¿no? Con una inflación en donde en algún momento se calculó en el 100%, ahora el relevamiento de expectativas de mercado dice que va a terminar en el 99%, pero así todo, una inflación altísima. Lo que se espera para el 2023, y según el último informe de la CEPAL que salió hace unos días, es que todas las economías del mundo, pero especialmente las latinoamericanas, se vean afectados por esta contracción que ya empezó con suba de tasas de Estados Unidos para poder hacer que esa inflación se contraiga, y también los gobiernos ya empezando a retirar los estímulos fiscales para controlar la inflación y también empezar a volver a una economía más normal. En ese contexto vemos que en el 2020, que había caído en América Latina un 7% la economía, vemos que en el 2021 aumentó ese 7%, 2022 va a terminar en un 3,5% aproximadamente, pero se estima que ya para el año que viene haya una recesión más pronunciada, con lo cual terminaría en un 1,5% ese crecimiento económico, ¿no? Mismas proyecciones se ven con el Fondo Monetario y demás. Y Argentina en ese contexto no es la excepción, porque en definitiva, atada a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en donde con ese acuerdo tiene una serie de cumplimientos de metas, ya está estimando incluso, primero ya empezó a partir de este nuevo ministro Massa, una desaceleración de la economía, una contracción del gasto fiscal, y para el año que viene, donde tiene que cumplir metas que van de un 2,5% del PBI del déficit fiscal a un 1,9%, ya se estima que también haya una contracción importante, ¿no? Compartí en ese escenario, Gisela, que lo más probable es que veamos una recesión, por lo menos para el primer semestre del año. Estamos hablando de este flight to quality, que va a quitar capitales. Brasil, que probablemente empuje menos. El repunte de la pospandemia, que no lo vas a tener. Y el efecto niña. Es complicado salir, ¿no?, de la recesión. Es complicado y se está previendo esto, ¿no? Donde ya estamos viendo que la industria está desacelerándose, donde, como vos bien decías en tu introducción, José, estamos viendo que el campo, que incluso ha aportado 42.000 millones de dólares este año, que ha sido un aporte histórico, con todas las complicaciones de todo lo que tiene que ver con los altos costos de la guerra entre Rusia y Ucrania, el costo de las importaciones. La industria está siendo afectada por este cepo a las importaciones. Se estima que además el año que viene va a haber más cepo todavía en las importaciones por esta falta de poder recaudar dólares, donde el dólar sigue siendo el gran talón de Aquiles de la economía argentina, ¿no? Con lo cual un primer semestre complicado, en el cual este ajuste también va a ir por el lado de todo lo que tiene que ver con los subsidios energéticos, también las transferencias sociales, ¿no? Un poco de lo que se está estimando es que se haga un rediseño de las transferencias sociales también, viendo puntualmente también a lo mejor bonos de emergencia, pero esto también va a impactar las jubilaciones, a transferencias a provincias, ¿no? Y también a las... ¿Y ahí qué le queda a la botonera del gobierno para apretar y levantar un poco la economía? Porque por lo que vemos, más que emisión, otro recurso no tiene, ¿no? Bueno, es todo un desafío eso, ¿no, José? Porque en definitiva en un año electoral, como el año que viene, donde además toda la cuestión social está muy golpeada, estamos viendo las tasas de pobreza y de indigencia, en donde si bien la pobreza ha aumentado un poquito, la pobreza estructural o extrema, la indigencia ha subido, y todo eso impacta, ¿no?, que con una inflación que va subiendo es importante, ¿no? Entonces, realmente en ese contexto el gobierno lo que tiene es poder hacer que la economía empiece a funcionar desde el punto de vista del sector privado, pero con importaciones en baja, ¿no? Y también en una economía donde hemos visto que las últimas estadísticas, incluso un informe de la Secretaría de Industria que sacó de Mendiguren hace unos días también, mostraba que estamos con una alta tasa de inversión, creación de puestos de trabajo,
pero un dato puntual que se ve es que hay creación de puestos de trabajo, pero con salarios muy bajos, ¿no? Y esto efectivamente termina impactando también todo el mundo con empleo, pero con salarios muy bajos. Niveles de pobreza. ¿No? Con niveles de pobreza, exactamente. Entonces eso es una situación social en donde hay que ver cómo el gobierno termina resolviendo, porque bueno, es una contraposición. Cuando hablamos de inconsistencias macroeconómicas tiene que ver con esto, ¿no? Que si movemos un objetivo, posiblemente no se cumple el otro, ¿no? Gisela, ¿qué pasa con las reservas del Central? Recién lo comentábamos con José, ¿no? Estos anuncios del dólar soja, en tres oportunidades ya fueron. Van dos. Van dos. Estamos ¿Se vendrá una tercera y no habrá que resolver o plantearlo de una manera fija? ¿No ir viendo la respuesta? Bueno, es muy difícil, ¿no? Porque plantear un dólar soja de una manera fija, bueno, en eso la verdad que uno ve cómo actúa Massa y que aplica lógicas políticas a la economía, ¿no? Y en algunos... Eso te iba a preguntar, después si querés completar, pero ¿cómo lo ves a Massa? ¿Ha tomado alguna medida económica? Importante, sustancial. Lo que se ve en realidad es que Massa es un político de la economía, ¿no? Es como una especie de bilardista, ¿no? En el juego de fútbol, donde va tomando medidas que apunten a ganar ciertos goles, ¿no? Y donde en definitiva, hasta incluso cuando se ve, por ejemplo, cómo opera para renovar bonos, vencimientos y que terminan siendo renovaciones exitosas, pero termina siendo agarrando el teléfono y llamando a gobernadores, intendentes y todo para hacer esas renovaciones. Pero es como que no se ve un programa, un plan económico, sino ir resolviendo, ir tapando va resolviendo, baches pero los y va baches. Resolviendo bien. Claro. ¿No? Entonces, en definitiva, el dólar soja, por ejemplo, ¿no? El dólar soja ¿sirvió? que ¿Se recaudó? Superó, querían recaudar los 3.000 millones. Y las renovaciones de letras y demás se van logrando. Exactamente, y ahora va a alargar justamente para poder seguir recaudando dólares este nuevo blanqueo, ¿no? Un blanqueo en donde se está justamente viendo si va a ser, ni hablar, que va a ser más laxo que el que proponía el kirchnerismo, que no fue aprobado, pero hasta incluso se está analizando que va a ser incluso más laxo que el que realizó Macri allá por el año 2018 y que fue uno de los más grandes de la historia de los blanqueos, ¿no? De la historia mundial, ¿no? Entonces, en definitiva, creo que ahí hay como una cierta, hasta para los economistas, es romper los esquemas, ¿no? Porque en definitiva aplicar esta lógica política para esas situaciones económicas termina resultando en situaciones como, por ejemplo, que el Fondo Monetario Internacional termina felicitándolo por el cumplimiento de las metas con el Fondo Monetario, que si nosotros nos ponemos a rasgar un poquito, en realidad el cumplimiento no fue tal, ¿no? Si uno hace como la vista gorda y entiende esas lógicas políticas de que el mismo fondo tampoco puede darse el lujo de decir que no se cumplen las metas, puede llegar a entenderlo, ¿no? Pero en definitiva, hoy se están acreditando los 6.000 millones de dólares que se habían previsto para poder pagar a sí mismo esa misma deuda con el fondo, que si no está, quiebra, ¿no? Entonces, se ve esta situación en la cual van a ir saliendo estos dólares soja, que es muy difícil con respecto a tu pregunta, porque fomentar un sector en desmedro de otro... Claro, los otros piden también. No solamente piden, sino que en definitiva, si ven que es una medida permanente, van a terminar todos produciendo soja, hasta los de economía del conocimiento, ¿no? Claro, todos con la soja. Entonces, en definitiva, va a terminar siendo un país sojero. Por eso es muy delicado este equilibrio, ¿no? Una consulta, la economía tal vez más doméstica. ¿Cómo resguardamos el salario? A veces uno dice, bueno, no alcanza la plata, pero todo el mundo se vuelca al consumo porque esos pesos no sirven. ¿Qué hacemos? ¿Gastamos, guardamos, compramos dólares? ¿Cuál es la estrategia para sobrevivir y cuidar ese peso tan devaluado? Pregúntale al dólar blue. Tiene que ver con esto, ¿no? El dólar blue hoy ha superado los 350 pesos y está casi en una brecha del 100, ¿no? Se ha vuelto a disparar y tiene que ver con esto de que las personas han cobrado el aguinaldo y han corrido a comprar dólar blue, ya sea para irse de vacaciones, ya sea para guardarlo debajo del colchón. Hoy el dólar blue, por ejemplo, está por debajo de lo que es el dólar Qatar, con lo cual muchas personas prefieren comprarlo para ir a gastar, y además también porque hay algunos que se están anticipando lo que podría ser un salto mayor, porque el contado con liqui teórico está ya previsto en cerca de los 415, 420 pesos. Entonces hay otros que encima se resguardan por esto de decir, bueno, el dólar todavía está bajo, ¿no? Entonces, este análisis que vos me decís, ¿qué hacemos? Creo que todo el mundo está saliendo a comprar dólares, ¿no? Nos ha traído todas las pálidas, la especialista Gisela, gracias. Y nos preparamos para el 2023, entonces. Vamos a dejarle la última consulta porque Gisela estuvo buena Gisela, galardonada como gerente del año por la revista Punto Ahí está, Punto. Quería la buena, ahí está, felicitaciones. No por la revista Punto Punto, la revista Punto Punto la nominó y la comunidad empresaria de Córdoba la eligió como gerente del año. Felicitaciones. Dejanos algún detalle de cómo ha sido el año en el IGDA, ¿no? Cerremos positivamente, por favor. Cerramos positivamente. Claro. ¿Y qué van a hacer para lo que viene?
Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, fue la verdad que un honor y un gusto, bueno, primero haber sido nominada y segundo haber sido votada por la comunidad empresaria. Y la verdad que para el 2023 con muchos desafíos. La verdad que venimos implementando muchas carreras a distancia, pero sobre todo potenciando muchísimo todo lo que tiene que ver con la internacionalización y armar programas internacionales con otras universidades, con otras acreditaciones, semanas que puedan incluir viajes a otros lugares del mundo también, que bueno, que veremos si el cepo nos deja, ¿no? Bueno, felicitaciones por ese reconocimiento. Gracias por ser fuente de consulta para el noticiero, para Redacción Abierta y Perfil. Muy amable. Bueno, aquí estaba entonces el economista Gisela Veritier haciendo este panorama con respecto al balance 2022 y lo que se viene para el 2023. Nos faltó preguntarle la fecha de las elecciones, pero pasaron 2 peronistas y no nos dijeron. Vamos claro, capaz que la tenga Gisela, que tiene todos los datos. Chicos, gracias. Gracias, José. Gracias, Diego. Gracias, Sime. Un beso, María Esther. Sí, está descansando María Esther, no creo que llegue. Sí, nosotros qué hacemos, cerramos el ciclo, seguimos el verano, ¿saben algo, chicos? Cerramos el ciclo y volvemos en febrero. Bueno, ahí está, nos vemos en febrero y a ustedes en casa, gracias por acompañarnos. Gracias, compañeros, un gusto. Bien, gracias. Feliz año nuevo y a descansar entonces. A descansar. Bien, la buena noticia, la segunda buena noticia de esta redacción abierta con el diario del lunes. Nos vamos, gracias por acompañarnos, sigan en el 10. Chau.